Bueno, hola, buenas tardes. En este video vamos a definir o dar una definición de lógica. En el aula virtual, en el glosario que subimos, definimos la lógica como una disciplina que se ocupa o tiene por objeto regular las reglas y los principios de la inferencia formalmente válida. Por lo tanto, la lógica estaría regida por las leyes de la inferencia formalmente válida. También, como vimos como tarea, buscar otras definiciones lógicas. ¿Por qué aparecen varias definiciones lógicas? Se preguntarán por qué tenemos varias definiciones. Bueno, encontramos varias definiciones lógicas porque la lógica también puede ser vista desde distintos puntos de vista o desde distintos objetos. Desde su comienzo hasta la actualidad, la lógica también ha tenido distintas etapas. Podemos comenzar con la lógica de Aristóteles. La primera lógica que hubo fue la lógica de Aristóteles, una lógica proposicional, en la llamada lógica antigua. Aristóteles la agrupó dentro de un solo cuerpo que se llamaba el organón. Organón significa instrumento, y ahí ya nos va dando la idea de que la lógica sirve como un instrumento para las ciencias. Es un instrumento para la ciencia, desde su comienzo ya con Aristóteles. La lógica de Aristóteles, evidentemente imbuida con el momento histórico, el pensamiento griego del momento. El pensamiento griego del momento, la filosofía, la historia, el arte, estaba regido por las leyes del ser. ¿Qué significa esto? Que el objeto de estudio de toda esta ciencia era la esencia de las cosas, la sustancia, y ya el mismo Aristóteles también se ocupó de ello. Por lo tanto, no es ajeno su lógica. Es una lógica gobernada por las leyes del ser. Una palabra muy característica del momento histórico es el cosmos, o sea, significa equilibrio. Por lo tanto, evidentemente buscaban un equilibrio y la esencia de las cosas. Esa lógica se mantuvo durante muchísimo tiempo y se desarrolló sobre esas bases. Kant es un referente que modifica ese momento de la lógica, ese punto de vista. ¿Pero por qué? El momento histórico de Kant es mucho más moderno, a pesar de que también es una lógica antigua. Es otro momento muy distinto al de Aristóteles, un momento histórico y del pensamiento también humano. Por lo tanto, hay un gran avance del psicologismo dentro del momento histórico de la edad moderna, en donde todo el pensamiento va a estar imbuido y regido por las leyes del pensamiento. Por lo tanto, la lógica no va a ser ajena a la lógica, al modo de pensar de Kant del momento, y también encontramos una lógica desde el punto de vista gobernado por las leyes del pensar. Y ya más actualmente encontramos ya una lógica moderna, en donde, por ejemplo, tenemos como referente el círculo de bienes o la lógica por Roger, en donde evidentemente está gobernado por las leyes del lenguaje. Una lógica ya más moderna, con otro enfoque, no gobernado por las leyes del ser, como en la época histórica que ubicamos a Aristóteles, una lógica antigua, o una lógica un poco más moderna, ya como la de Kant, que es gobernada por las leyes del pensamiento, sino una lógica gobernada por las leyes del lenguaje. Esta lógica evidentemente influye fuertemente en la lógica, y la lógica evoluciona de manera increíblemente hasta nuestros días. Para poner un ejemplo, simplemente podremos ver que esta lógica que simboliza el lenguaje hace evolucionar determinadas fórmulas lógicas que hasta el día de hoy, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un video a través de un teléfono, aunque no parezca estar guiado por influido por esa lógica simbólica. Los códigos Q, por ejemplo, o los códigos binarios, son un ejemplo de esa lógica. ¿Por qué evoluciona tanto? Porque se simplifican la forma de expresión, así como la matemática también lo experimentó. En un momento podemos ver que la matemática tenía números romanos y era difícil a lo mejor multiplicar 43 por 4 a lo mejor, y con los números indo-arábigos se hizo más simple. Pasa un ejemplo parecido con la lógica, o sea, al simbolizar el lenguaje es más fácil formalizarlo que hacer una lógica proposicional.
Por lo tanto, no es que sean mejores o peores las lógicas, sino simplemente están influidas por leyes distintas. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque cuando encontramos distintas definiciones de lógica vemos que algunas hacen mucho relieve sobre el punto de vista del pensamiento, otros sobre el ser y evidentemente otras sobre el lenguaje. Actualmente podríamos decir que lógica no lo podríamos encontrar separado de lo que es la forma, por ejemplo siempre produce confusión en el texto cuando decimos lógica formal e informal. O sea que la lógica siempre vamos a encontrar en cualquier definición de lógica que hagamos, que encontremos o leamos, vamos a encontrar una lógica evidentemente que hable sobre las formas. Y evidentemente estamos hablando de la inferencia formalmente válida cuando hablamos en esta definición que nosotros dimos en el glosario. Por lo tanto, nuestra lógica está gobernada por estas leyes de la inferencia formalmente válida. Una definición que engloba también a todas las otras. Pero queremos hacer esta aclaración del video, ya que por ahí produce confusión el concepto y al encontrar distintas definiciones distintas de lógica, pues tenemos que ubicarlo desde el puntapié que hacemos el foco en el objeto que nosotros estamos estudiando. Bueno, muchas gracias, hasta luego.